Recording in progress. Listo. Muy bien, buenos días chicos. Vamos a avanzar hoy día con plan lector. En primaria se llama plan lector y en secundaria ya se llama literatura, ¿no? Literatura. Con Alfa estamos haciendo todo lo que es literatura peruana y con Omega estamos haciendo literatura universal. Hoy día hemos hecho literatura china con Confucio y Lao Tse. Con ustedes, vamos a hacer un poco de cuentos peruanos en cuanto a literatura, un poquito ya vamos a entrar a lo que es la literatura. Muy bien, pero hoy vamos a ver una especie narrativa, no un género, una especie. Los géneros son los que agrupan a las especies, ¿sí? Dentro del género narrativo ya hemos visto algunas especies. ¿Qué especies hemos visto? A ver, que hacíamos de a dos, creo que las colocamos, ¿no? Colocamos la fábula, el cuento por ahí, y antes pusimos dos más. La leyenda Mito. Y el mito. Muy bien. La fábula siempre tenía una moraleja, creo. Una moraleja porque la escribe el señor Morales, por eso así moraleja, claro, así. Ojo, no vas a traer una moraleja porque la escribe el señor Morales. Y ahora vamos a hacer una especie más para completar el género género narrativo, y con eso terminamos el género narrativo. Vamos a ver hoy día la novela, ¿sí? Que a veces algunos la confunden con lo que se ve en televisión, ¿no? La telenovela, ¿no? Ojo, no confundir. ¿Ya? Y antiguamente cuando no había televisión, se hacía la radio. La novela era escrita, ¿no? La novela es escrita, ¿ya? Ok, vamos a desarrollar entonces aquí. Profe, la música, sigue sonando la música. Hola Yaritza, justo les estaba diciendo que era raro que nuestra amiga Yaritza no estuviese. Cuando pasé la lista me parecía raro, pero como ya estás aquí con nosotros, te colocamos tu asistencia. Pues aquí está. ¡Cling! Ahí está tu asistencia. Ok. Listo. La novela. Ok. Vamos a ver la novela. Voy a cortar lo que es la musiquita, ¿sí? Porque ya la pusimos un ratito y está bien. Un ratito está bien. A ver, déjame ver. Ya la corté para ustedes, pero yo la sigo escuchando aquí, entonces tengo que cerrarla completamente. Ya está. Ahora sí. A ver, vamos a ver la novela. Vamos a ir por este camino, ¿no? Primero, señalando qué es, características, tipos de novela, y cerramos con los elementos, ¿sí? La actividad viene a ser la tarea, pues. Aquí hay una novela muy importante que ya más en secundaria la vamos a desarrollar, ¿sí? Es una obra, digámoslo así, una obra cumbre, ¿sí? Un libro cumbre, uno de los libros que debe leer todo buen lector adulto, ¿sí? Joven adulto. 100 años de soledad, ¿sí? Quizás en tercero, en cuarto de secundaria la estaremos viendo y desarrollando, ¿sí? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué en tercero, en cuarto? ¿Por qué tercero y cuarto? Porque algunas novelas, y hoy día vamos a ver con los tipos de novela, algunas novelas traen temas un poco complejos, un poco relacionados con el ser humano y su complejidad, ¿no? Y por ejemplo, este tipo de novelas no la vamos a poder entender. Por más que sepamos leer y por más de que entendamos lo que leemos, no comprendemos. No vamos a poder comprender de repente algunos temas que son ya temas de la vida, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces quizás cuando ya tengamos un poquito más de edad, ya vamos a entender algunas situaciones. Como dicen, cada cosa a su tiempo, ¿no? Cada cosa a su tiempo. Pero un ejemplo muy importante de una de las mejores novelas a nivel mundial, y ojo, escrita por un colombiano, Gabriel García Márquez, uno de los más grandes novelistas.
Mario Vargas Llosa también es uno de los grandes novelistas sudamericanos, ¿sí? Eso también lo vamos a ver quizás más adelante. Ok, empezamos. Título, la novela. Título, la novela. ¿Qué es la novela? Tenemos aquí la definición para nuestro esquemita, que esa es la tarea del día de hoy. Sí, la tarea del día de hoy solamente va a ser esquema. Entonces haces tu esquemita y listo. A ver, en tu cuadernito. Uy, ya sueno a Yanak, ¿no? Ya sueno a Yanak. Tu tareita en tu cuadernito. No, no, no. Me estoy yanizando. Yanizando. Yanexando. Ok. A ver, ¿qué es la novela? ¿Qué es la novela? Fíjense. Texto narrativo. ¿Ya? Texto narrativo. Que está escrito en prosa, o sea, de corrido, no en verso, sino en prosa. ¿Sí? Y ojo, aparece de manera detallada, lugares, personajes, épocas, ¿sí? Y ambientes donde se desarrollan las actividades. Entonces, ojo, la novela va a tener como un hola Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como una de sus características importantes, ojo, vamos a subrayar, vamos a encerrarlo en un cuadrado, ¿ya? Esto es muy importante. Arlene, ¿estás ingresando con 2 equipos? Arlene, ¿cómo estás? Arlene, Profesor, ¿estás ingresando con 2 equipos? Ah, ya salió el otro. no, Entonces, lo uy, que pasa es que no veía la pantalla y me volvía a salir. ya. Pero aquí para mí aparecían 2 Arlene. Yo dije que están Se había penando. bugueado, profesor. Sí, sí. Ey, esto es lo importante de una novela. Que todo va a aparecer ¿de qué forma? De manera detallada. Detallada. O sea, va a haber demasiados detalles, muchísimos detalles. Entonces, si voy a tener que hablar de los lugares donde ocurre, va a haber mucho detalle sobre eso. Los personajes ya no solamente van a decir, y estaba el lobo y la caperucita, sino van a contar cómo era cada uno de ellos, de manera física y de manera interna. Entonces, algo muy importante en cuanto a la Profesor, novela, una ojo, pregunta. ¿A qué se dime, refiere con manera interna? a la manera interna, a sus sentimientos, a sus vicios, ¿Su a vida? sus virtudes. No sé si recuerdan el año pasado cuando vimos la descripción, había una descripción objetiva y había una descripción subjetiva, Ah, ¿recuerdan? bueno. Y en por ejemplo, describe a tu madre de manera objetiva o técnica. Mi mamá es alta, tiene cabello ondulado, su rostro es muy ovalado, sus ojos son chinitos, ¿no? Y una subjetiva, mi mamá parece una superheroína, parece de los Avengers, porque se levanta a las 5 de la mañana y son las 11 de la noche y sigue con mucha vitalidad, ¿no? A pesar de todas las cosas que hace. Creo que mi mamá tiene superpoderes. Entonces, hey, ahí estás hablando de una manera subjetiva, ¿no? A eso me refería, amigo Yafet. Muy buena intervención, alumno Yafet. Siempre usted molestando, perdón, colaborando con el profesor Abanto. Usted sabe que lo digo en broma, no se va a molestar. No haga mucho eclipse, por favor, que... Ah. Ok. Ojo, entonces característica súper importante de la novela es que va a utilizar o va a ser de forma detallada. ¿Sí? Entonces todo va a poner mucho detalle. Por eso es que las novelas son muy extensas, son muy largas. Interesantes. Sí, ojo, pero aquí viene lo importante, Miguel, del novelista, que al ser detallista, tienes que buscar la forma de que el lector no se aburra. Con que comprenda.
que comprenda y que no se aburra con tanto detalle y con tantas páginas. Entonces tienes que saber cómo salpicar todos los detalles con el desarrollo de la historia. Y eso es muy importante, el desarrollo, cómo vas a desarrollar la historia. Imagínate si te quedas todo el rato describiendo la isla del tesoro, ¿no? Todo el tiempo describes la isla del... Dime, Miguel, dime. Como usted dice, no solo es describir algo, o sea, más tienes que darle interés a la persona para que Así, siga leyendo. ay, ay, ay. Por eso muchos, muy pocos, perdón, se dedican a eso, ¿no? Porque es bien difícil, ¿no? Es igual, muchos piensan, ocurre como por ejemplo con el payaso, ¿no? Dicen, es fácil hacer reír a la gente. Es bien difícil, ¿no? Más fácil es hacer llorar, ¿no? Pero hacer que alguien se ría es bien difícil, ¿no? A veces con Said hacemos la competencia de quién cuenta el mejor chiste, ¿no? Y a veces no dan risa algunos chistes porque es difícil hacer reír. O porque ya escuchamos esos chistes, o porque lo sabemos. Y entonces, igual ocurre con los novelistas, ¿no? Es muy difícil guardar el interés en un texto extenso y sobre todo detallado. Importantísimo, dentro del desarrollo de la narración, ¿sí? Dentro del desarrollo, en el transcurso de la narración de la novela, ¿qué va a suceder? Se va a poder, ojo, mira, se va a poder incluir lo que se conoce como formas literarias, ¿recuerdas? Recuer eh, es, Pueden observar la pantalla de Jean-Franc, creo que está hace un momento estaba, bueno, ahorita no está Gianfranco, ya, pero veía que se rayaba la pantalla de Gianfranco. Su cámara está mal. Sí, creo que tiene algún problemita con su cámara. Listo, Gianfranco, tu camarita creo que tiene algunas fallas, ¿no? Está fallando un poquito, ¿no? Sí, estaba que fallaba un poquito ahí. Veía algo que se movía y dije, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya. Ey, y ojo, se le puede agregar, dentro de la narración, se le puede agregar poemas, dentro de la novela pueden haber algún poema o alguna carta. Ojo, el agregar poemas o cartas está dentro de lo que es el ser detallado en la escritura de la novela, ¿no? Por ejemplo, y le escribió la siguiente carta, 2 puntos, y ahí aparece la carta de manera detallada, ¿no? O el personaje le dedicó el siguiente poema y escribe el poema de manera detallada, ¿no? Entonces se pueden agregar dentro de la novela pueden haber otras formas literarias, ¿no? ¿Dónde se origina la novela? ¿Dónde se origina la novela? Oye, mira, fíjate, aquí tenemos una gran novela también que ha sido llevada a la pantalla. No sé si alguna vez te lo dije. Muchos de los libros son llevados al cine, ¿no? Y no sé si han visto esta película que es un libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, ¿no? De un grupo de exploradores que van en búsqueda, según la historia, de un nuevo mundo que queda debajo de la Tierra, ¿no? Y debajo de la Tierra encuentran una nueva civilización, nuevos animales, es muy interesante, ¿no? Ahora, esta es una novela de ficción, claro está, ¿no? Porque eso no existe en el centro de la Tierra. ¿Dónde se originan? ¿Dónde se originan las novelas? ¿En qué tiempo se originan las novelas? Sí, tienen su origen en los relatos épicos, en los relatos de hazañas de los héroes, de los primeros héroes de la humanidad. No sé si recuerdan la Odisea, ¿recuerdan la Odisea de Ulises que se enfrenta al cíclope Polifemo y luego el dios del mar no lo deja regresar a su isla con su esposa Ok. Penélope? ¿Recuerdan o no? ¿No recuerdan? Ya, eso lo vamos a ver entonces este año, ¿ya? Vamos a ver hoy día la Odisea, vamos a ver, que también se ha hecho películas de eso, ¿no? Y de ahí surge la novela, de estos relatos épicos, de estos relatos históricos donde se narran las hazañas de los héroes, ¿sí? Pero la novela actualmente se origina en el siglo XVII. Entonces,
hay dos orígenes, uno histórico, que es el origen de las narraciones épicas, de los relatos de los héroes, que viene desde la antigüedad, desde Grecia, ¿sí? Y también, en la actualidad, también se conoce a la literatura sus orígenes en el siglo XVII, ¿sí? Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne, ojo, Julio Verne ha sido uno de ¿Esa los novela? grandes, sí, Julio Verne ha sido uno de los grandes escritores visionarios. ¿Qué es un qué es un escritor visionario? Visionario. ¿Qué es un escritor visionario? Alguien que escribe algo en un tiempo y que luego, con el paso de los años, se transforma en una realidad. Ah, ya. Yo, Te pongo un profesor, ejemplo. yo pensaba que era una persona viciosa. Un Grey. Ah, te explico, por ejemplo, Julio Verne escribe, mira, hablamos de año 1800, cuando ni siquiera había el avión, ¿ya? Y Julio Verne escribe sobre, sobre que los seres humanos, ¿sí? Logran construir una nave por la cual, un aparato con el cual pueden viajar de la Tierra hacia la Luna. Y le pone así se llama el libro, De la Tierra a la Luna. Ojo, y ahí ni existía el avión, y él escribe eso. Y 200 años después, ¿ya? Se hizo realidad. En 1969, se hace realidad, ¿no? Eso es un libro visionario, un escritor Se hace el visionario. primer viaje a la luna. Claro, y es algo que, es un libro visionario. Por ejemplo, un libro que también es visionario, que narra la historia de El Titán. Ojo, no el Titanic, que narra la historia del Titán. Se escribió 100 años antes, en 1800, no me acuerdo exactamente qué escritor fue, que escribe la historia de un barco, el más grande de todos, que en su primer viaje se hunde, ¿ya? Se hunde y mueren la mayoría de las personas. Y lo escribió, no me acuerdo el nombre, lo voy a investigar, ya, pero el barco se llamaba Titán, que era el más grande, ¿ya? Y eso lo escriben en 1800 igual. Y en 1901, el ser humano crea un barco más grande que todo, le pone Titanic, y en su primer viaje Y se era el hunde. barco que nunca se iba a hundir, o el que Claro, nunca se iba. claro, ojo, y ese libro se escribió 100 años antes de la tragedia del Titanic. Hay algunos libros, como vamos a ver más adelante, cuando avancemos, que son los libros visionarios, ¿no? Libros visionarios, que dices, oh my God, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ok, estamos viendo entonces la novela, ¿sí? Hemos visto sus orígenes, dos orígenes, el origen histórico, que se origina con las narraciones épicas de las hazañas de los héroes, y en la actualidad, no tan actual tampoco, en el siglo XVII, ¿sí? En el siglo XVII. Ok, características de la novela. Sí, vamos a ver tres características importantísimas de la novela. Sí, aunque ya vimos una, ¿no? ¿Cuál era una característica principal de la novela? ¿Cuál era? Muy detallada. Muy Muy detallado. detallada, Era muy ¿no? detallada, o es muy Ok, detallada. es muy detallada. Vamos a ver tres, tres aspectos importantes o tres características sobre la novela. En primer lugar, fíjense, crea una historia ficticia. Las novelas son ficticias, ¿ya? Ojo, las novelas son... Pero que va a utilizar elementos, puede ser lugares, o puede ser algún personaje, ¿sí? Pero va a usar algún elemento de la realidad, lo cual va a hacer que sea creíble, que la gente lo crea como si en verdad pasó. Ojo, pero en realidad es una historia ficticia, fantasiosa. Profesor, creo que un detalle era que era corrida, ¿no? Usted comentó que era corrida. Claro, en verso, de corrido, sí. Perdón, en prosa. Claro, esa es otra característica. Muy bien, Miguel. Segunda característica, y esto sí lo vimos, ¿no? Incluye otros relatos
dentro de una historia principal. O sea, ojo, hay una historia principal, así, y dentro hay otros relatos más pequeños. Más relatos y otros relatos. Y todo eso hacen la novela. Como un libro con varios libros. Pero todos tienen relación, no son por separado. Todos los hechos tienen relación. ¿Ya? Ok. Vamos a borrar aquí la galleta. Ya. Y finalmente, ojo, otra característica importante es que van a intervenir muchos personajes. Van a aparecer muchos personajes. Y va a haber una descripción, lo que dijimos, ¿no? Muy detallada. ¿Ok? Estas son las características de la novela que debes estar colocando ahí en tu esquema, que no me presentas nunca, ¿ya? Yo no dije nombres, ¿ah? Yo no dije nombres, ya. Que no me presentas nunca, Miguel, ya. Que no me presentas nunca, Miguel, ya. Ok. Y lo peor que me dice, profe, ahora sí le voy a presentar, ¿no? Si yo no presento es por eso del CMIT, y aparte por el temblor, porque estaba haciendo lo de la Miss y estaba estudiando. No, no sé, ya, bueno. ¿Cómo le No sé, mentiría, profe? no le voy a mentir, profe. Muy bien. Fíjense, algunas clases o algunos tipos de novelas, ¿sí? Vamos a ir señalando. Vamos a señalar aquí 4 tipos de novelas, ¿sí? Las novelas de aventuras. Las novelas de aventuras. Que claro, como tema principal van a ser un personaje y las aventuras de las cuales van a llevar las aventuras y desventuras, ojo, como por ejemplo en el caso de La Isla del Tesoro, ¿no? Que es una novela que muestra las aventuras de un marinero y su tripulación, ¿no? En la búsqueda del gran tesoro, ¿no? Al final el gran tesoro era la convivencia entre todos, ¿no? Y el lazo que se creó y la amistad que se creó entre todos, ¿no? Profe, ya me malogró, yo quería leer en La Isla del Tesoro, yo quería Y leer es La que yo Isla del quería Tesoro. leer, profesor. Ya me hizo spoiler, profesor, me hizo spoiler. Ya, bueno, entonces voy a tratar de no hacerles spoiler con las demás, ¿ya? Otra, Profesor, como otra, si lo vayamos a leer. disculpen, como les digo, estos son libros que de alguna manera van a tener que leerlos en secundaria. Ojo, en presencial, cuando ya, oye, no sé si has visto la noticia de que ya se aprobó que la vacuna sirve también para jóvenes adolescentes, ¿no? Y niños, ¿no? Ya aquí en el Perú se ha aprobado que sí puede servir, pero ojo, una cosa es que se apruebe, que se puede utilizar y otra cosa que a usted los vacunen. Así es. Va a demorar muchísimo, va a pasar los de 50, los de 40, los de 30, luego los de mi Y edad, vamos a llegar nosotros. los de 20, luego los de mi edad, y al final serán Hasta que llegue hasta nosotros tengamos, no sé, 18, 20. cuando llegue la vacuna a usted Los de 20 y luego los de su edad. ya va a haber otra enfermedad, ¿no? Ya va a haber La la... enfermedad del... Nah, COVID 50 va a haber. El COVID. Pero ojalá se pueda vacunar todos este año y el próximo al fin nos reencontraremos en el presencial, ¿no? Al fin. Pero, profesor, si el próximo no estoy. Ah, ¿tú estás bien así con el virtual? No, no es eso. Si el próximo no estoy en el colegio. Ah, ¿el próximo qué? Nada, nada, nada. No, y cada uno puede decidir a qué colegio se va, ojo. Pero en el colegio en el que estás vas a estar en secundaria, de hecho. Y ahí te van a empezar a decir, léase tal libro, y tú, oye, el profesor me contó esto de la Isla del Tesoro. Uy, ay, ay, espérate, era la... Estudié medio libro. Claro, o te van a decir, viaje al centro de la Tierra. Ah, el profe de la Tierra a la Luna me habló de escritores visionarios y mi compañero pensaba que eran escritores viciosos y no era eso, ¿no? Ok. Entonces, primer tipo,
tipo de aventura, novelas de aventura, ¿no? Aventuras, hechos que le suceden al personaje y a todos los que lo acompañan. Novelas de ciencia ficción, 20.000 leguas, este libro también es muy bueno. Ese también. Y ojo, Julio Verne escribe mucho sobre ciencia ficción, sobre hechos que para la época en el que él vivía, eran hechos sobrenaturales, hechos que imposible que sucedieran, ¿no? Pero Pero que algunos de ellos se volvieron, como te digo, libros visionarios, reales. Ah, bueno, ¿sí? sí. Hechos reales. Ojo, en este caso cuenta la historia de un grupo y en ese tiempo no existía el submarino tampoco, ojo. En esa época en que, te hablo de 1800 nuevamente, escribe sobre una máquina, una nave que baja por el mar a 20.000 leguas, ¿no? Entonces, ojo, en ese tiempo no existían los submarinos. Existían sí todo tipo de embarcaciones, pero no existían los submarinos. Ojo, novela de ciencia ficción, eso se refiere con la ciencia ficción, ¿no? Novela romántica, ya, novela romántica, donde el tema principal es el amor, pues el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Muchas de las novelas románticas, estas tipos de novelas, son llevadas a la televisión, ¿no? Y son televisadas. Y es lo que nosotros conocemos como las telenovelas, ¿no? Que tienen como tema principal el amor, ¿no? El amor y el desamor también, ¿no? Y las novelas fantásticas, ya donde aparecen ya personajes ya irreales, personajes que en ningún momento los vamos a ver de verdad, ni han existido, ¿no? Como se habla del dragón, las sirenas y todo ese tipo de seres que no existen, no han existido y que no van a existir, ¿no? Profe, pero ¿usted cómo sabe? Porque son parte de la fantasía, ¿no? Parte de la fantasía, ¿no? Porque le dijeron, Parte de la fantasía. Esa es la ayuda de Google. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Que en el Google qué? Esa que le linda. vino el Google, dice. Lo viste en el Google y ya viste de qué trata. Para cerrar, vamos a cerrar con los elementos que forman parte de la novela. Como en todo texto narrativo, va a haber personajes, va a haber narrador, y algo muy importante que aparece en la novela, van a aparecer diálogos. Diálogos. ¿Qué son los diálogos? Es la conversación entre los personajes, ¿no? La conversación entre los personajes. Ok, vamos a ver, desarrollar estos tres y con esto terminamos la clase el día de hoy. Vamos a acabar creo temprano. Los personajes, fíjense, los personajes, vamos a subrayar, sí, técnica de subrayar. Los personajes a quienes le ocurren las acciones, y sus vidas, ¿ya? Están en la novela, algo importante sobre esos personajes y sus vidas pueden o no ser también los narradores de la misma. Entonces, puede haber un personaje que se va a convertir en narrador de la historia o no. O quizás los mismos lugares o las circunstancias o la vida de él va a ser parte de la narración. ¿Ok? Los personajes. ¿Qué más teníamos? El narrador. Uno o varios narradores pueden aparecer en una novela. Ah, importante, ojo. No solamente puede tener uno, puede tener varios narradores. ¿Ya? Y ellos cuentan la historia, ya sea que fueron testigos de, bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Narrador testigo, narrador en tercera persona, o narrador protagonista, ¿no? O narrador omnisciente. Esto ya lo conocemos sobre el narrador. Entonces, pero hay algo importante, que puede haber uno o varios narradores, ¿sí? Pueden haber varios narradores. Para terminar, y con esto acabamos, los diálogos, ¿sí?
son las transcripciones, son las conversaciones de los personajes, sin que el narrador intervenga para contarlo. Muy importante, ¿no? Sin que el narrador intervenga para contarlas. Entonces, ¿qué son los diálogos? Son las conversaciones entre los personajes, ¿sí? Las conversaciones entre los personajes sin que el narrador intervenga para contarlas, ¿no? Esos son los diálogos. Esos son los diálogos. Ok. ¿Listo? Creo que con esto hemos terminado. A ver, sí, con esto hemos terminado porque luego viene lo que se conoce como actividad y la actividad va a estar en el Classroom, pero ya les dije cuál es la actividad, ¿no? ¿Cuál es la actividad? Esquema. Hacer el esquema de la clase el día de hoy. Simplemente, Jordi, tú que estás viendo la grabación, utiliza la información que hemos puesto para hacer tu esquema. No hay más, no va a haber ficha, Jordi, ¿ya? Ok. ¿Estás hablando al Jordi del futuro? A Jordi del futuro. Estamos hablándole Jordi a del Jordi del futuro. futuro que va a ver el video para hacer su tarea. Profesor, ¿y usted sabe por qué Yo Jordi le no voy a mandar un ingresó? mensaje. Dime, Miguel, dime. ¿Usted sabe por qué Jordi no ingresó a clases? No lo sé, amigo, pero creo que ustedes sí lo saben. No, O le preguntaremos al Jordi del futuro. Jordi del futuro, cuando veas Yo este sí sé qué video, pasó. nos escribes porque Arlene sí Sí, Dios sabe. mío, qué profe. Qué nervios. Le pedimos,